o yo empiezo como tú me digas. Y algo que ya hice también fue, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Mi presentación. Sí, Sí. correcto, Cristian. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos esperar unos 4 minutitos para que se vaya sumando la gente. De acuerdo. Buenas noches, ya creo que podemos empezar con la presentación. Ya estamos a 4 minutos de la hora de inicio. Agradecer a todos los participantes por atender este evento tan importante. Nosotros somos Dama Bolivia, estamos aquí para promover la buena gestión de datos, el gobierno de información y verla y tratar de evangelizar toda la parte de las mejores prácticas en estas ramas, ¿no? Eh, Estamos arrancando el evento el año con este evento. Es un evento muy importante. El año pasado ya lo habíamos tenido y por eso hemos decidido repetirlo porque ha estado muy bueno, la verdad. Siéntanse libres de levantar la mano cuando tengan alguna pregunta, escriban en el chat, tratemos de hacerlo bien dinámico y por favor, al final de todos, yo les voy a dejar mis datos para invitarlos también a ser parte del capítulo de Dama Bolivia, un capítulo, una rama sin fines de lucro, sin vendors asociados, tratando de solo promover las mejores prácticas en gestión de datos, ¿no? Ahí ya creo que Cristian puede empezar con la presentación. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Vamos a dar comienzo entonces a este webinar que se titula El valor monetario de los datos, convirtiendo tus datos en dinero. Mi nombre es Cristian Vázquez y voy a estar con ustedes los siguientes minutos. Vamos a comenzar. Hoy les voy a presentar a varios personajes. Ya lo irán viendo. Bueno, al primero que presentaré será a mí. Mi nombre es Cristian Vázquez. ¿Qué les puedo contar de mí? Muy rápido. Tengo que confesar que yo provengo del mundo de la economía y las finanzas. Yo estudié de formación profesional economía y finanzas
Y en los andares de mi vida profesional, pues llegué al tema de la gestión de datos, eh, que es a lo que actualmente me dedico, ¿no? Yo siempre digo que la gestión de datos y la economía tienen mucho en común y espero que en la sesión, en el webinar de hoy, pueda quedar eso de manifiesto, ¿no? Mi experiencia en gestión de datos comienza por ahí del 2006, donde en la empresa en la que trabajaba en aquel entonces, era yo el encargado de generar información y estaba como parte de mis responsabilidades trabajar en construir un data warehouse de información que nos permitiera tomar decisiones, ¿no? Así es que me documenté en temas de data warehouse y todos esos temas. Iniciamos el proyecto y como 3 años después nos dimos cuenta de que pues nada nos salía bien y nos dimos cuenta que lo que pasa es que nos faltaban elementos fundamentales como por ejemplo el gobierno de datos, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que el gobierno de datos es fundamental en la gestión y empecé a estudiar estos temas. Al cabo del tiempo logramos implementar un gobierno de datos con el Data Warehouse. Esa es la buena noticia, ese es el buen final de la historia. Pero en el camino de aprender gestión de datos, pues conocí a gente muy interesante. Mariel López, Ramón Hernández. eh, Tuve la fortuna de trabajar con ellos y formar el capítulo México de Dama. Y actualmente pues colaboramos en lo que es Fit Academy Latam, ¿no? Si les contara un poco cuál ha sido mi experiencia, entonces, este tema de la economía y los datos, pues me ha llevado a explorar, por un lado, el gobierno, que ya les contaba, por el otro, todo lo que es el business intelligence y la ciencia de datos. Podría yo decir entonces que mi experiencia hablando de gestión de datos está básicamente en esas áreas de conocimiento. Otra cosa que hago y que me apasiona es dar clases. Tengo más de 20 años enseñando matemáticas a nivel licenciatura, a nivel profesional y posgrado. Las matemáticas me apasionan, dar clases me apasiona y lo he podido conjugar muy bien con este tema de ciencia de datos. Eh, en un tema más personal, a mí me gusta mucho coleccionar discos, aunque ya sé que hoy en día ya no se coleccionan discos, uno tiene su Spotify y se acabó. Bueno, yo colecciono discos y colecciono libros. Después de mucho tiempo me di cuenta que lo que colecciono no son discos ni libros, lo que colecciono son datos, o más bien metadatos de mis discos y de mis libros, ¿no? Sí, a veces los leo y sí, a veces los escucho, pero básicamente colecciono datos de todo esto, de todas mis colecciones, ¿no? Entonces, en breve, ese soy yo. Estaré con ustedes los siguientes minutos. Y vamos a entrar en materia. Ya les decía que les iba a presentar a algunos personajes en la sesión de hoy. Y la primera persona a la que les quiero presentar es a este señor que ven ahí en la pantalla, ¿no? Véanlo y hagan el esfuerzo por reconocerlo. Si alguien lo conoce, por favor, levante el micrófono y dígame, ah, sí, por supuesto, es X, ¿no? ¿Alguien lo conoce? No es una cara muy popular, no sale mucho en los medios, pero estoy seguro que lo conocen. Es más, si por su cara no lo conocen, estoy seguro que ahora que lo cite o que enuncie su cita más famosa, lo van a conocer. Él se llama Clive Humby, es matemático y empresario. Significa que es matemático y es un buen empresario y es rico, cosa que aunque suene paradójica, aquí se juntan, ¿no? Es matemático y rico, ¿no? Clive Humby es famoso porque alguna vez a principios de este siglo pronunció esa frase en una entrevista en internet. Y la frase se volvió tan viral que hoy todo el mundo la repetimos. Su frase famosa es, los datos son el nuevo petróleo, oil, ya que pueden ser extraídos y refinados hasta alcanzar un valor capaz de impulsar la economía actual. Lo que está diciendo en pocas palabras Clive Humby es, la apuesta en la nueva economía es o son los datos, ¿no? Los datos son valiosos tanto que son capaces de impulsar a la economía. Así es que seguramente lo conocían, o por lo menos conocían su famosa frase, ¿no? Y mientras tanto la repetimos, mientras más repetimos esta frase, más me queda la duda de si entendemos lo que hay detrás de ella, ¿no? Porque si de verdad captáramos la esencia de esta frase, entenderíamos lo importante que son los datos.
entenderíamos lo valiosos que son y entonces procuraríamos gestionar ese valor y sobre todo con ese valor crear mucho más valor, ¿no? Me parece, y esta es una opinión personal, que entre más la repetimos, más la decimos de dientes para afuera, porque no entendemos su verdadero significado. Prueba de ello es que en realidad no estamos haciendo mucho en las organizaciones para hacer que nuestros datos sean valiosos. Ojalá me equivoque con los asistentes el día de hoy a este foro, pero me parece que así podríamos leer este tema. Sí, estamos conscientes, pero en las organizaciones hacemos esfuerzos aislados o esfuerzos imprecisos para lograr que los datos de verdad cobren ese valor, tan valiosos como el petróleo. Y es que no es fácil, no es fácil determinar el valor de los datos. Cuando yo hablo del valor de los datos o cuando hablo de evaluar los datos, pues en realidad estoy excediendo, vamos a decirlo así, las labores de la gestión de datos, ¿no? Tratar de otorgarle valor a los datos probablemente sea algo que excede el ámbito de la gestión de datos y que llega al ámbito, no sé, probablemente de la teoría económica. Es complicado, pero vamos a tratar de aterrizar esos conceptos que parecerían complejos en algunas ideas poderosas a lo largo de esta sesión. Voy a ir planteando algunas preguntas aquí en la presentación y a propósito de ellas, pues vamos elaborando y vamos concluyendo cosas. Por favor, como decía Diego, si quieren comentar, preguntar, lo que sea, siéntanse libres de o escribir en el chat o tomar el micrófono. Así es que la primera pregunta que vamos a contestar es si los datos son valiosos. Y lanzo la pregunta al foro. ¿Los datos son valiosos? ¿Ustedes creen que los datos son valiosos? Yo creo que sí, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí en el foro también lo pensamos, ¿no? Hay evidencias de que los datos son valiosos. Una pregunta un poco más de fondo es, ¿qué es el valor de los datos, no? Por ejemplo, Peter Drucker, este, este famoso científico, ¿no? Que además se ha vuelto pues, como un gurú de la divulgación científica, define el valor de la información en términos de la relevancia y su propósito. Es decir, en realidad, el valor de la información depende fundamentalmente del contexto y de la percepción de quien lo usa. ¿De qué depende el valor? Pues depende de la percepción de cada quien. No tiene un valor definitivo o un valor absoluto. Depende de la percepción. Y aquí en esta caricatura lo que pretende es dejar muy en claro eso. A ver, tengo una gran dificultad, le dice uno de los personajes al otro, en saber qué es más valioso para la compañía, si tener 1 millón de accionistas o tener 1 millón de accionistas en Twitter, ¿no? Pues la respuesta es, pues depende. Depende cuál es el propósito y depende qué es el valor o el objetivo que quieres alcanzar, ¿no? Así es que efectivamente los datos son valiosos, pero dependen fundamentalmente del contexto. Y hablo de los datos, pero podría ampliar esta afirmación que hago y decir que en realidad el valor sí depende de la percepción, ¿no? Depende en mucho de quién lo esté utilizando. Peter Drucker entonces afirma esto que les acabo de decir. Una evidencia más cercana a este foro y al mundo de la gestión de datos al que entiendo todos por aquí pertenecemos, más o menos, cerca o lejos, pero todos pertenecemos a este mundo de la gestión de datos o nos interesa la gestión de datos, es esto que ven en la pantalla ahora. Seguro lo van a reconocer si han leído el DIMBOK por ahí o más o menos, eso no importa. Lo que ven del lado izquierdo de su pantalla es un diagrama que presenta los principios de la gestión de datos y está tomado del DIMBOK, ¿no? Hay dos principios, bueno, hay esos principios que ven ahí, esos 5 principios que ven ahí, pero los dos primeros son muy importantes. El principio 1 dice que para gestionar los datos se requiere compromiso de los líderes. Se requiere de un líder, pues, para llevar a cabo la gestión de datos, ¿no? Para evangelizar dentro de las organizaciones y llevar a cabo la gestión de los datos. Ese es primordial. Pero el segundo, y al que me voy a referir a continuación, es este principio que está aquí, que dice que los datos son valiosos. Dice así, literalmente,
Los datos son activos con propiedades únicas. El valor de los datos puede y debería ser expresado en términos económicos. Es decir, estamos admitiendo desde la gestión de datos que los datos son valiosos. Y más allá de que su valor sea relativo y no tenga un valor absoluto, pues lo que sabemos es que los datos son valiosos. Los datos, dice Hornby, son el nuevo petróleo de la economía. Y lo que propone la gestión de datos es entonces llevar a cabo una adecuada gestión para que los datos generen valor para la organización. Al menos eso sucede en el discurso, ¿no? Eso es lo que buscamos con la gestión de datos. Luego entonces, si el segundo principio de la gestión de datos es que los datos son valiosos, es que entonces los datos son valiosos, ¿no? Creo tenemos evidencia suficiente de que lo son. Mi pregunta en el fondo sigue siendo exactamente lo mismo. Si son valiosos, ¿estamos haciendo lo suficiente para gestionarlos adecuadamente? Si son valiosos, ¿los estamos cuidando o no? O nuevamente, solo es un dicho que está de moda en las organizaciones, ¿no? Ya después me dirán de su experiencia, pero me parece que hay que aterrizar muchas más cosas para que esto se haga realidad. Estamos de acuerdo entonces en que los datos son valiosos, ¿no? Luego entonces mi pregunta es, ¿por qué no los cuidamos? Bueno, déjenme ponerles un ejemplo con esta lámina que ven ahora en su pantalla, de por qué no los entendemos como un activo valioso. O si los entendemos como un activo valioso, ¿por qué no los valuamos? Y permítanme poner este ejemplo que siempre pongo, ¿no? Más o menos a final de un ejercicio anual, de un ejercicio fiscal, las empresas hacen sus inventarios físicos y en sus inventarios físicos lo que hacen es un recuento, por ejemplo, de cuántos productos quedaron en el inventario, ¿no? Porque por supuesto los productos el inventario es un activo muy importante. También hacen el recuento de los muebles de oficina y de las computadoras y de los autos y de prácticamente cualquier activo que se encuentre dentro de la organización, ¿no? Y hacen ese ejercicio monumental cada fin de año fiscal porque la organización necesita cerciorarse de que todos los activos que dispuso para la empresa pues se encuentran ahí y se encuentran en buen estado, ¿no? Es decir, cuida sus activos, ¿no? Y hoy en día es relativamente sencillo porque pues todos los productos tienen un código de barras y en realidad todos los activos tienen un código así como este que ven en el ejemplo, ¿no? Prácticamente cada silla, cada escritorio, cada archivero como ese que ven ahí, tiene un código de barras que indica qué número de activo es y se lleva un control muy detallado de él. Al final lo que hacen los contadores es que ven que cada cosa, cada uno de estos que corresponde a un activo, se encuentre en su contabilidad, ¿no? Y pobre de aquel que haya perdido un activo, ¿no? O pobre de la organización que haya dejado escapar o haya mermado un activo, ¿no? Porque los activos son valiosos. Lo desconcertante es lo siguiente. ¿Por qué en las organizaciones hacemos un inventario de todas esas cosas que acabo de enlistar y no hacemos un inventario de nuestros datos o de nuestros activos de datos? Bueno, pues ya quedamos que los datos son importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no los inventaríamos en la organización? La pregunta concreta es, bueno, pues no quedamos que los datos son el nuevo petróleo. Con este ejemplo que les acabo de platicar, pues parecería que los archiveros son el nuevo petróleo, ¿no? ¿Son los archiveros el nuevo petróleo? Seguramente que no. Ojo, que no estoy diciendo que los activos que acabo de enumerar no sean valiosos. Lo que estoy diciendo es el poder o el rendimiento que me puede dar un archivero no es ni cercano al rendimiento que me puede dar un conjunto de datos o un activo de datos. Y cuido el archivero, pero no cuido los datos. He ahí la gran paradoja, el gran desconcierto. ¿Por qué sucede eso?
Y déjenme tratar de contarles por qué. Eso sucede por una razón muy sencilla. Porque en la contabilidad, en, en esta técnica de la contabilidad y en estos principios de contabilidad, todo esto que acabo de enumerar son activos que la empresa debe reconocer en su contabilidad, que forman parte pues del balance general de una empresa. Los datos no. La profesión contable nunca se ha dado a la tarea de darle valor a los activos de datos y a proponer su inclusión en el balance general. Luego entonces, una gran razón por la cual no evaluamos los datos o los activos de datos es porque la profesión contable no lo exige. Porque contable y fiscalmente pues no existen. Luego entonces no tienes para qué evaluarlos en este entorno administrativo de una organización, ¿no? Y sin embargo, los datos son un activo valiosísimo. Probablemente hoy en día, en esta economía de la información en la que vivimos, sea el activo más importante. Porque además, recurriendo a lo que dice el DIMBOK nuevamente, todos los activos que acabo de nombrar, los archiveros, las computadoras, las sillas y las mesas, todas se deprecian. Los datos no se deprecian. Los datos no pierden valor. Son en ese sentido, dice el DIMBOK, un activo muy especial. Luego entonces, y solo para cerrar este comentario sobre la profesión contable, un gran trabajo de la profesión contable es justo eso. Justo entender que hoy en esta economía en la que hoy vivimos, los activos de datos son valiosos. En algunos casos, piensen en empresas totalmente digitales, es el más valioso o es el único activo valioso que tienen. Luego entonces, cuando la profesión contable comprenda esto, desarrolle un método de evaluación y nos exija ponerlo en el balance general, pues entonces lo vamos a hacer. Mientras, solo quedará en nuestra conciencia y en nuestro conocimiento de qué tan valiosos pueden ser los datos, ¿no? Así es que, solo para cerrar esta idea, pues según la contabilidad son más valiosos los archiveros que los datos. Y sin embargo, todos aquí sabemos que eso no es así. Y no los valuamos porque, también seamos honestos y regresémosle un poco de crédito a la profesión contable. No los valuamos porque evaluarlos no es fácil. Valuar un automóvil, un edificio, una mesa, es fácil. Por lo tanto, los valuamos. Valuar un activo intangible, que es fundamentalmente datos, pues no es tan fácil. Y ahí el gran reto, junto con lo que ya les contaba de la profesión contable, ¿no? Bueno, vamos a darles un valor, pero necesitamos una metodología, un método, un marco que me diga cómo evaluarlos, que sería el primer paso, ¿no? Primero los valúo y luego doy los siguientes pasos. ¿Qué son los siguientes pasos? Tal como lo dice el nombre del webinar. Los siguientes pasos son, bueno, ya que sé cuánto vale, ahora sí lo puedo monetizar, porque ahora sí le puedo poner un precio. Pero lo primero que tengo que hacer es evaluarlo. Y yo digo que la profesión más importante del siglo XXI no son los científicos de datos. La profesión más importante del siglo XXI es cómo evaluamos los activos intangibles. Aquella profesión que se especialice en evaluar activos intangibles y que se especialice en evaluar datos será el boom en el siglo XXI. Esa es la profesión más importante. Cómo evaluamos activos intangibles que hoy en día en la economía, como funciona, pues es lo que prevalece. Cada vez hay más activos intangibles en relación a los activos tangibles que tenemos en la economía, ¿no? En fin, una razón por la que no los evaluamos es porque no sabemos cómo, es porque no tenemos un método para hacerlo. Así es que les voy a contar un método para poder evaluar los datos, pero antes déjenme presentarles al segundo personaje que traje ahora, que se llama James Price. James Price es economista y también por esos azares por las danzas de la realidad, como dicen, cayó en la gestión de datos. Y él dice esta frase también que ahí se las dejo para reflexionar. Dice, si las empresas gestionaran sus finanzas como gestionan sus datos, seguramente estarían quebradas, ¿no? En absoluto gestionan sus datos, ¿no?
Luego de presentarles a James Price, ahora sí, déjenme contarles cómo podemos hacer para evaluar los datos. Y cuando hablo de evaluar los datos, tengo que dar un brinco a un concepto anterior, que es el concepto de activos de información. En realidad no evaluamos datos, en realidad lo que evaluamos son activos de información. Y cobra mucho sentido hablar de activos de información ahora que he estado hablando de activos que se registran en el balance general o incluso aunque no. Esos son los activos, ¿no? Lo que evaluamos son activos de información que están compuestos fundamentalmente de subconjuntos de datos. Déjenme leer para ustedes qué es esto de los activos de información y qué es gestionar activos de información. Estas dos definiciones, por cierto, están tomadas del diccionario de gestión de datos de Dama. Y Dama en su diccionario dice lo siguiente, ¿qué es un activo de información? Fíjense qué interesante. Es cualquier colección de datos en cualquier forma o medio dispuestos en un contexto significativo para los fines de los usuarios. Un activo, entonces, un activo de información es una colección de datos, un subconjunto de datos, dispuestos en un contexto significativo. Es decir, los datos se vuelven un activo de información en el momento en que están en un contexto significativo útil para un usuario. Antes no. En este momento ya es un activo, ya es valioso porque ya tiene un contexto significativo que permite contestar preguntas, plantearse hipótesis, hacer análisis. ¿Ok? Entonces, un activo de información es una colección de datos. Eso es lo que tenemos que evaluar, nuestros activos de información dentro de la organización. Ahora, si yo quiero que esos activos de información sean rentables, ¿no? Pues lo que tengo que hacer es gestionarles adecuadamente. Bueno, claro, primero tengo que identificar dónde están los activos de información dentro de mi organización, que según lo que he dicho anteriormente, no pasa en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Pero supongamos que ya lo identificamos. Lo que tienes que hacer ahora es gestionarlos adecuadamente para que verdaderamente le dejen un valor a la organización. Un valor en términos económicos, ¿eh? Cuando hablo de valor, hablo de lo siguiente. Un activo de información es valioso porque me puede dejar lo siguiente. ¿Me vuelve más rentable o me vuelve más eficiente o me da una ventaja competitiva, perdón, con respecto al mercado? Si yo logro traducir el beneficio de mis activos de información en cualquiera de esas cosas, lo que estoy haciendo es generar valor. Soy más rentable, soy más eficiente, genero una ventaja competitiva con respecto del mercado. Pero para eso hay que gestionar adecuadamente. ¿Qué es la gestión de los activos de información? Es la administración y organización formal de datos por parte de los usuarios que proporciona contexto y crea activos de información. Es decir, los activos de información no nacen por generación espontánea en las organizaciones. El hecho de que se generen y de que los identifiquemos tiene todo que ver con una administración o un método formal que es la gestión de los activos de información. Y aunque hablo de gestión de los activos de información, si generalizo entonces, estamos hablando del concepto de la gestión de datos y cómo la gestión de datos es importante para crear valor dentro de las organizaciones. Porque con la gestión de datos, que incluye la gestión de los activos de información, voy a generar e identificar activos de información. Por cierto, estoy seguro que la siguiente pregunta que se plantean es, ¿y qué es un activo de información? ¿O cómo le hago para encontrar activos de información dentro de la organización? Así es que, si esto se quedó a un nivel muy abstracto, pues aquí puse una pequeña lista que nos dice qué sí es un activo de información y qué no es un activo de información. Y se los voy a leer para no perder detalle de este. A ver, ¿qué sí son activos de información? Son todos los insumos, perdón, son todos los activos intangibles que son insumos para un proceso de producción. Son, además, todos los datos, registros y documentos, contenido y conocimiento. Conocimiento importantísimo. Probablemente generar conocimiento, pues es el efecto más valioso que tiene un activo de información. Son todos los datos en todos los medios. ¿Cuáles medios? Papel, contenido digital,
video y audio. Y a veces hoy en día, con el mundo digital en el que vivimos, despreciamos o menospreciamos la gran cantidad de información que hay en papel. Todos los datos, todos los medios, en todos los formatos, ya sean hojas de cálculo, dibujos, correos electrónicos, mapas, etcétera, etcétera, lo que se les ocurra. Todo aquello intangible, incluido todos los datos, en todos los medios, en todos los formatos. Esos son activos de información. Y me regreso a la definición. Siempre y cuando lo que me provean es un contexto significativo útil para un fin o para el fin de un usuario. ¿Qué no son activos de información? A veces es más fácil entender que si son contrastándolos con qué no son. Bueno, ¿qué no son salidas de proceso? Son, por ejemplo, este tipo de intangibles, a los que los contadores les llaman intangibles, provenientes de un proceso. Por ejemplo, la presencia de marca o las relaciones con los clientes o el crédito mercantil. Eso suena a intangible, pero más bien es la salida de un proceso. ¿Okay? Los activos tangibles. Los activos tangibles no son activos de información. ¿Qué cabe ahí? El dinero, las personas o los recursos humanos, las propiedades y la infraestructura. Eso no son activos de información. El hardware y el software de una computadora tampoco son activos de información. Porque dicho sea de paso, la contabilidad, la profesión contable ya incluye este tipo de cosas eh, como activos de una organización. Entonces, espero que esto vaya tomando forma porque entonces ahora ya voy teniendo elementos para decir, bueno, ¿qué evaluar? ¿Cómo empiezo a evaluar? ¿Cómo evalúas datos? Bueno, no evalúes datos. Evalúa colecciones de datos que tengan un contexto, es decir, evalúa los activos de información. El siguiente paso que deberíamos hacer todos ahora que termine el webinar y regresemos a nuestra organización sería, oye, vamos a buscar qué activos de información tenemos en la organización. Primer paso, porque el siguiente es, ahora sí, la pregunta es, ya identifiqué mis activos de información, ya encontré esas colecciones de datos en contexto que son valiosas, ahora, ¿cómo las evalúo? Y repito, evaluar un activo de información o evaluar cualquier bien es más una tarea de la teoría económica que de la gestión de datos. Pero en la práctica de la gestión de datos tenemos que tener estos conceptos bien claros, porque al final estoy seguro que será a nosotros a quien nos tocará dentro de la organización tomar el liderazgo e invitar a los tomadores de decisiones a pensar en estas cosas, a voltear en este tipo de cosas que la mayoría de las organizaciones hoy en día todavía no voltean a ver, ¿no? Listo, esos son los activos de información. Ahora lo que necesito es un método para evaluarlos. Como ya les decía yo, hablar de evaluar activos de información o de evaluar cualquier cosa es más bien ámbito de la teoría económica que de la gestión de datos, ¿no? Y la economía es una ciencia que si bien tiene un gran prestigio, eh, en la forma en que la conocemos hoy en día, pues es bastante anacrónica. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando en economía hablamos de los factores de la producción, es decir, de aquellos elementos que me ayudan a crear valor en la economía, hablamos, y los que hayan estudiado economía no me dejarán mentir, si hay algún economista aquí en el foro, nos decían, en Economía 1, los factores de la producción. Los factores de la producción son la tierra, el trabajo y el capital. Claro, hace 200 años, hace todavía 100 años, la manera en que esta economía funcionaba era con esos factores de la producción, tierra, trabajo y capital. Por eso la economía valúa ese tipo de activos, porque eran el motor de la economía hace 100 y 200 años. Pero cuando yo digo los factores de la producción son la tierra, el trabajo y el capital, bueno, suena hasta anacrónico. Hoy en día tenemos que refundar esa idea y decir
que esos ya no son los factores de la producción. ¿Qué es lo que genera valor en la economía de la información que vivimos hoy en día? Pues en su nombre lo acabo de decir, la información, los datos, todo este mundo digital al que nadie nos escapamos hoy en día, ¿no? Bueno, pues si refundamos esa idea, sería tarea de la teoría económica nombrar a los nuevos factores de la producción, a los nuevos factores que impulsan a la economía y evaluarlos. Y que yo sepa, pues evaluar datos desde esta perspectiva económica es algo tan nuevo que apenas tenemos noticias. Alguna noticia que les voy a platicar ahora, ¿no? Tercer personaje que les quiero presentar el día de hoy se llama Douglas B. Laney. Doug Laney para los amigos, ¿no? Él es también economista y él, eh, pues, comparte muchas de las preocupaciones que hoy estoy platicando con ustedes, o para ser justos, más bien yo comparto muchas de las preocupaciones de él las tuvo primero, ¿no? Y ahora lo cito porque me parece importantísimo hablar de sus conceptos, ¿no? Él dice, y voy a leer la cita que puse ahí, dice lo siguiente: la información tiene un valor económico medible y otras propiedades que lo califican para ser contabilizado y administrado como cualquier otro tipo de activo, y existen razones estratégicas, operativas y financieras significativas para hacerlo. Entiende entonces que la información en este contexto de la nueva economía es valiosa y funda este concepto de la infonomía. ¿Qué es la infonomía? Nuevamente me permito leerlo para, para que quede dicho con todo detalle. Es la rama de la economía que tiene como finalidad expresar el comportamiento y la importancia cada vez mayor de la información como un activo económico. Y la segunda parte es también muy importante. Constituye un marco para que las empresas moneticen, administren y midan la información como un activo. Entonces ya parece haber luz en el camino, ¿no? Ya entendimos qué son los valores, los activos de información. Ya sabemos que hay una cosa que se llama infonomía, rama de la economía, que me puede dar un marco para que yo valúe mi información, mis activos de información, mis datos a final de cuentas. Y ya decía yo, y lo retomo ahora, y es que evaluar los activos de información es el primer paso para monetizarlos. Yo no puedo ponerle un precio y no puedo vender algo que no sé cuánto vale, que no sé cuánto me costó, si lo quieren ver así. El primer paso para monetizar mis datos es, pues, evaluar mis activos de información, saber cuánto valen. Si sé cuánto valen, luego entonces les puedo poner un precio. Luego entonces los puedo vender, si quiero. Pero antes necesito evaluarlos. Lo que les voy a contar a continuación es el corazón del Infonomics. Eh, y más allá de, déjenme darle enter, y más allá de profundizar, porque nos llevaría muchas más horas de las que tenemos dispuestas para este webinar, toda la teoría de la Infonomics, les quiero dejar unos mensajes muy poderosos a partir de esta lámina que están viendo ahí. Por cierto, les recomiendo comprar el libro, es muy interesante. Eh, Algunos conceptos se los he platicado a lo largo de esta charla, pero el corazón del Infonomics es esto que están viendo aquí, esa laminita que pareciera contener algunas métricas con algunas fórmulas, ¿no? Dice Doug Laney en su libro de Infonomics, ¿cómo evaluamos estos activos de información que ya identificamos en la organización? La respuesta es, pues depende de qué quieres, para qué los quieres evaluar. Y dice, hay dos enfoques. Tú los puedes evaluar de cierta manera o con ciertas métricas si el objetivo es evaluar la disciplina de tu gestión. O también los puedes evaluar si tu objetivo es evaluar su beneficio económico. Este suena mucho más a KPI administrativo, ¿no? De gestión, y entiéndanlo así para una mayor claridad. Y esto suena a su valor económico. Ahorita vemos qué es, ¿no?
qué es eso del valor económico, pero déjenme ir uno por uno. Dice, a ver, por ejemplo, si yo quiero evaluar la disciplina de mi gestión, es decir, piensen en qué tan valiosa es mi información hacia adentro de mi organización, ¿no? Yo puedo calcular el valor intrínseco de la información, el valor de negocio de la información y el valor de desempeño de la información. Y no voy a entrar en detalle, pero lo que dice aquí es cada una de estas cosas, cómo calcularlas a partir de información que se genera en el día a día en la organización, ¿no? Estos me gustan porque son KPIs que me permiten decir qué tan bien estoy, qué tan disciplinado soy en mi gestión de la información, ¿no? Pero estos me encantan porque van al punto de lo que he estado hablando en los últimos minutos. Me permiten determinar el valor económico de la información. Vean, entiéndalos igual a manera de KPIs y entiendan que atrás de cada una de estas métricas, pues hay datos que los alimentan, ¿no? Y relaciones que alimentan estos indicadores. Fíjense, el valor de costo de la información. Para los contadores sería muy fácil entender, claro, yo evalúo el activo a su costo. Para los que no somos tan contadores, claro, yo puedo evaluar los activos de información a su valor de costo, es decir, cuánto me costó generar ese activo de información, cuánto me costó generar la información. Y cuando hablo de costo, hablando de información, no solo hablo de cuánto pago por ella, hablo de cuántas personas, procesos, herramientas dispongo para generar información dentro de mi organización. ¿Qué tan costoso es? Es costosísimo. Todo lo que armamos alrededor para generar información es costosísimo. Tan costoso que muchas organizaciones no incurren en ese costo y prefieren tener información barata, porque es un tema de costo. ¿Quieres información cara? Pues tienes que involucrar un montón de costos. Pero puedes tener información barata, ¿no? Como es un tema de costos, es totalmente racional, económicamente hablando, que las empresas prefieran tener información barata. ¿Ok? La apuesta es, vamos a tener información cara o barata si quieren, pero sepamos cuánto vale generar la información. Pongámosle un número en términos de costo de todos los recursos y sacrificios que hice para generar la información. Ese es el concepto de costo. Ahora, como cualquier otro activo, además de su valor de costo, tiene su valor de mercado. Y el valor de mercado es, perdón, su valor de mercado es, ok, yo ya asumí un costo, ya generé el activo, ¿cuánto me pagaría el mercado por él? Y saber si en el mercado la información que yo generé se percibe como valiosa. Si alguien me pagaría por ella. O lo que es lo mismo, en cuánto yo vendería la información. Hay empresas que lo tienen muy claro, ¿no? Facebook, por ejemplo, por decir un ejemplo. Nos ponen a nuestra disposición un montón de información que de manera indirecta podemos utilizar para hacer campañas publicitarias, ¿no? Bueno, ellos tienen muy claro que la información que tiene se puede vender y nosotros se las pagamos. Esa información que Facebook tiene y que nos vende, pues tiene un valor de mercado. Lo tiene porque hay mercado, lo tiene porque Facebook lo ofrece y nosotros lo compramos. Por eso tiene un valor de mercado. La pregunta que nos deberíamos hacer en este punto es, ¿y en mi organización yo tengo algún valor, perdón, algún activo de información que sea percibido como valioso en el mercado y que lo pueda vender? Porque si eso pasa ya tengo un primer camino para monetizarlo. Pero ahora voy al tema de la monetización. Antes déjenme contarles el último indicador para evaluar el beneficio económico. Es el valor económico de la información. Es cuánto beneficio económico me trajo utilizar la información. Es, por decirlo en términos financieros, es el retorno de la inversión por usar mi información. Es el retorno de la inversión
de ese activo de información en particular que utilizo para ciertos fines. Ahora ven cómo se cierra la ecuación y vean el sinsentido que pasa en muchas organizaciones. Cuando yo les digo que la información tiene un costo para ser generada, y les digo que la única manera de pagar ese costo es que usen la información y generen un retorno de la inversión positivo, generar información e incurrir en el costo y después no usarla para tomar decisiones y crear valor, es un sinsentido económico. Es un absoluto sinsentido económico. Nadie invierte en un activo para luego no usarlo. Nadie debería invertir o erogar los grandes costos de generar información para luego no utilizarla. Y cuando lo ves desde esta perspectiva, entonces co cobra total sentido el hecho o el dicho de que pues, la información tiene que ser valiosa y que tenemos que utilizarla para tomar decisiones basadas en ella. O las organizaciones basadas en datos que utilizan su información para tomar decisiones sistemáticamente, entienden clarísima esta ecuación. Oye, ya incurrí en un gran costo para generar información, pues úsala. La uso porque es la única manera de recuperar la inversión. Es un sinsentido generar información, asumir sus costos y luego no usarla porque no vas a tener un ROI. A menos que, por supuesto, la generes y la vendas y entiendas más el activo de información como un producto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta este momento? Los invito a leer mucho más a Douglani, que ahora les he estado contando estos conceptos, pero vean lo importante de poner en estos términos la información. Sí, adelante alguien. Sí, aquí, Cristian, tienen una pregunta que la Sí, leo. Dice, gracias. la venta de activos de información puede ciertamente representar una monetización de los datos. Ujú. ¿Qué posibilidades se tienen de monetizar los datos en el interior de la organización sin llegar a su venta? Ok, muy bien, eso es una excelente pregunta y la voy a contestar en las siguientes láminas. No sé quién hizo la pregunta, pero ahora en las siguientes láminas voy a contestar esa pregunta. Por favor, si prevalece la duda, pues me dicen, pero Y estoy hay otra seguro más, que Cristian, que les quedará claro. te hago, Cristian. ¿Sí? También que nos hacen otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede conocer el valor de la información antes de tenerla para invertir en ella? ¿Cómo se puede conocer el valor de la información antes de invertir en ella? A ver, te voy a contestar como financiero. Lo que tendrías que hacer, cuál es el valor de activos similares, ¿no? Y déjame ponerte un ejemplo muy simple. ¿Cuánto te cuesta generar tu información contable, que tiene un carácter más normativo que otra cosa? Bueno, pues te cuesta tu sistema de contabilidad y tu contador. Bueno, pues eso es lo que te cuesta, ¿no? ¿Cuánto te cuesta armar una tubería de analítica para generar un tablero de información? Pues tu herramienta y a los expertos que pones y las horas que le dedicas. La respuesta está en este activo en el que apenas vas a invertir, ¿cuánto te costaría? Y llegaríamos a la inevitable pregunta de, oye, si eso cuesta, ¿qué me conviene más? ¿Desarrollarlo yo o comprarlo? Cuando yo compro una herramienta de Business Intelligence, por poner un ejemplo, en realidad lo que estoy comprando es la tubería, ¿no? Para generar mi activo de información. Entonces tendrías que verlo como desde esa perspectiva, ¿no? Eh, ¿Cuánto vale? Tienes que compararlo con algún activo similar. Y un activo similar lo puedes encontrar al interior de tu organización o puedes hacer este ejercicio de cuánto valdría si me lo armara comprando los elementos en el mercado. Piensa nuevamente en mi sistema contable. ¿Qué necesito para armar un activo de información
de información contable y piensa todo lo que hay en la tubería, ¿no? Para generarlo. Bueno, pues todo eso es tu costo en el que vas a tener que invertir. Sin contar en todo lo demás, sin contar que además tu información una vez que salga seguramente no está limpia y la tienes que limpiar y la tienes que repasar y la tienes que presentar, ¿no? La respuesta en breve es, si tú ves al activo de información o si ves al activo de información como el resultado de una cadena de suministro, para evaluarlo tienes que ver qué tanto sucede en la cadena de suministro para saber cuánto vale o cuánto invertiste en tu activo de información. ¿Sí? Sería una Gracias, Cristian. respuesta muy financiera. Como les digo, estos temas se exceden más a la gestión de datos y tienen que ver más con la teoría económica, pero te contestaría en esos términos por ahora. Y la siguiente pregunta, Ok. bueno, ajá, adelante, Ramón. Sí, sí, si quieres te leo la siguiente porque seguramente fue de lo que comentaste en este slide, entonces para que puedas responderla, dice, ¿qué aspectos se tendrían que considerar en una ecuación para poder llegar al valor de un activo de información? Ah, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Si tú concibes ese activo de información como el resultado de una tubería, de una cadena de suministro, ¿qué tantos sistemas, recursos, personas tienes que involucrar para saber entonces cuánto vale tu activo de información? Tu activo de información vale por el contexto, por los datos en contexto, pero vale todo el camino que seguiste para generarlo. Si logras evaluar todos esos elementos, que muchos serán tangibles, muchos no, entonces podrás evaluar de manera genérica un activo de información, ¿no? Por supuesto que, como dice el dicho, ¿no? Bueno, pues el diablo está en los detalles, ¿no? A la hora que pones un caso práctico, no siempre resulta sencillo evaluar los elementos que conforman tu activo, ¿no? Incluso mucha de la infraestructura que tendrías que generar a propósito de la gestión de datos, pues es parte de este costo que tienes que incurrir, ¿no? Y sin duda lo que esperas es que este costo te retribuya un rendimiento sobre esa inversión, ¿no? No sé si quedó claro. Eh, de manera muy genérica, esos serían los elementos, ¿no? Y bueno, la respuesta más, digamos, más detallada sería, pues mira, aquí lo que hace Lani es, a partir de un contexto muy genérico, te va diciendo qué elementos necesitas para generar cada uno de estos indicadores, ¿no? El siguiente trabajo sería ver si todas estas cosas que conforman estas ecuaciones, pues las tengo disponibles en mi organización, porque si no, también le tienes que sumar el costo de generar toda la información para evaluar tus activos de información, ¿no? Que no es cosa simple. Si les decía al principio, a ver, si no los evaluamos es porque hoy en día, aún en esta economía intangible y digital en la que vivimos, pues en realidad no es una materia fácil, ¿no? Pero pues esto nos abre un poco la visión de por dónde estaría o cuál sería el camino, ¿no? No sé si haya otra, si no, me brinco de lámina y platico esa de, y bueno, y si no los vendo, ¿cómo hago para generar valor? Pues mira, ¿Les parece? hay otra, Cristian, que Adelante, Ramón. probablemente, porque yo creo que de todo lo que has comentado es que han salido estas dudas, entonces así nos vas ayudando a resolverlas. Sí. Dicen, dentro de un pipeline cargo dominios de información. Ujú. ¿Cómo prorrateo o asigno peso, por así decirlo, para ver qué información cuesta más? En el supuesto de que tienes distintos caminos para llegar a la información, no es una pregunta fácil de responder. Habría que encontrar algún ponderador, ¿no? ¿Cuál es el principal driver? Y te contesto, Marcelo creo que fue quien preguntó, nuevamente como desde la visión del principio financiero, ¿no? A ver, en ese pipeline con distintos dominios de información tiene que haber un driver que represente, por un lado, el costo y por otro lado, el uso y el beneficio que te trae cada dominio de información. ¿Cuál es el mejor driver? Pues esa es una pregunta que tendríamos que contestar específicamente. Y es la gran pregunta
de la profesión contable. ¿Cómo asigno los gastos indirectos o cómo prorrateo los gastos? Donde por un proceso hago pasar un montón de productos o un montón de servicios. ¿Cuál es el driver? Y fíjense que con la pregunta de Marcelo dejé de hablar de información y de datos y de lo que estoy hablando es de cómo asigno financieramente costos. Y la respuesta es con un driver, ¿no? Estoy hablando de economía, estoy hablando de finanzas. Dejé con esta pregunta de hablar de datos, ¿no? Porque, Marcelo, si tú me dices cuáles son los drivers para evaluar un activo de información, la pregunta es mucho más compleja. ¿Cuáles son los drivers para evaluar cualquier activo y asignarle los costos indirectos, no? Sin duda es todo un tema. ¿Sí, Marcelo? Entonces, en breve, mi respuesta es, bueno, pues hay que identificar los drivers comunes y esos son los costos comunes o los usos comunes que tienes en ese pipeline para después asignarlas en proporción del uso o del beneficio o incluso del mismo costo que ocupa cada uno de estos dominios de datos, ¿no? Y ver prioridades. Si en el mismo pipeline traes la contabilidad y traes a tu tubería de Business Intelligence, pues claramente hay quien tiene prioridad porque una es mandatoria, una es normativa y la otra no. Empiezan a entrar en juego muchos conceptos, ¿no? Mira, acá hay otra, Cristian, yo creo que generó muchas preguntas esto que explicaste. Marco Garfias nos pregunta, entender el costo de tener información es simple, el costo del tubo y los procesos, más en términos del retorno de inversión, ¿cómo se puede visibilizar el beneficio antes de tener esa info y no invertir en algo que quizá no deje retorno? Nuevamente, ¿cómo lo harías con cualquier activo común y corriente? ¿No? La única manera es, y nuevamente contesto como financiero y no como gente de datos, ¿no? A ver, lo que tienes que hacer es incurrir en tus costos o lo que tienes que hacer es estimar tus costos y también tienes que estimar tus flujos futuros. Eso sin duda, ¿no? Lo mismo exactamente pasa si yo hablo de activos de información que si compro acciones en la bolsa. Tengo que estimar cuáles son mis costos y tengo que estimar cuáles son mis flujos futuros esperados. Pero nuevamente, Marco, estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de activos de información o de datos. Lo que sí tienen en común estas preguntas que me acaban de hacer es, yo tengo que ser capaz de ponerle un precio para luego enfrentar el precio con el costo que ya fui capaz de determinar, ¿no? Y esa es la pregunta interesante. ¿Qué precio le pongo? Porque como decía Marco en esta última pregunta, estimar los costos es relativamente fácil. Ponerles un precio y ponerle un valor monetario esperado futuro, eso no es tan simple. Y eso nos pasa evaluando el activo que ustedes me digan, no nada más los activos de información. Déjenme aventar un par de ideas más sobre la monetización y sobre los precios. Y regresamos a esta discusión, que está muy interesante sin duda, porque el tema no es trivial. Y cuando lo pones en estos términos que ven en su pantalla, utilizar la información cobra otra dimensión totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Déjenme entonces contarles un par de conceptos adicionales más y seguimos ahondando en esto que ahora me decían en el chat. Ahora voy a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo convertirlos en dinero? ¿Por qué? Porque convertirlos en dinero ahora sí implica ponerles un precio. Y ahora sí tienes la ecuación completa. Determiné el costo, le puse un precio, yo puedo saber cuánto gané. O estimo un costo, estimo un precio y puedo estimar cuánto voy a ganar o cuál va a ser el retorno de mi inversión en información. Me regreso a los conceptos de Lani. Dice, ¿cómo puedes convertir en dinero tus datos? O lo que es lo mismo, ¿cómo puedes monetizar tus datos? El primero ya se los conté. Y el primero es venderlos.
Venderlos implica dos cosas importantes. Una, para que yo lo venda, tiene que haber un mercado en el cual lo vendo. Implica entonces que tengan un valor de mercado. ¿Ok? Supongamos que lo logro estimar. Ya tengo mi precio y lo puedo vender. Esta es la manera más directa de monetizar un activo de información. Ahora, fíjense en algo. Aunque es la manera más directa, vender tus activos de información implica implícitamente limitar el potencial económico de ellos. Porque ¿qué tal si en vez de venderlo, yo los utilizo de una cierta manera en las que el rendimiento de utilizarlos sea mayor que el precio que me pagan en el mercado? Y en realidad ahora que digo eso, esa es la apuesta de la inteligencia de negocio y de la ciencia de datos. Yo apuesto a que poniéndole inteligencia a mis activos de información, voy a generar mucho más valor o mucho más rendimiento que si los vendo. Por decirlo así, venderlos es el camino fácil para monetizar, no siempre es el más rentable. Y la pregunta que sigue es, ¿y cómo sé si me conviene más venderlo o mejor armar un equipo de business intelligence y generar conocimiento? Y la respuesta no la tengo. Pero uno apostaría, o la gran apuesta es, a que es mucho mejor que yo genere inteligencia y conocimiento con mis activos de información a que lo venda. Si no me creen lo que estoy diciendo, pónganse a pensar en los últimos 50 años de historia de la humanidad, los grandes avances científicos, tecnológicos y de conocimiento que han surgido porque tenemos mucha más información de la cual echar mano. La información es mucho más valiosa si con ella creo conocimiento que si tan solo la convierto en dinero inmediatamente. Esa es la apuesta de la gestión de datos. Bueno, esa es la apuesta de la evolución y de la economía. Generar conocimiento debería ser el camino más rentable en el que nos beneficiamos todos, no vender mis activos. Pero sin duda, venderlos es la manera más directa. Ahora, por ahí alguien preguntaba, ¿y qué pasa si no los vendo? ¿Cómo extraigo valor de ellos o cómo genero rentabilidad al interior de la organización? Y un poco en lo que acabo de decir está la respuesta. Cuando ponga esta lámina, ustedes me van a decir, no, esta no, la que sigue. Ahora me regreso. Pues eso ya lo sabía. A ver, la forma más rentable de generar o de monetizar tus datos es la analítica, el analytics, porque esa es la máquina de hacer dinero. ¿Y por qué es la máquina de hacer dinero? Porque con ella generas inteligencia en el negocio, generas conocimiento, promueves la innovación, reduces costos, mejoras la productividad, reduces riesgos, conoces mercados, desarrolles más productos, construyes y consolidas ventajas competitivas. Seguro eso que ven en su pantalla es más rentable que tan solo vender tu activo de información. Por eso no es casualidad que la analítica sea la gran apuesta para generar valor en las organizaciones. Es que es lógico, ¿no? Es que el camino es el conocimiento, la inteligencia. El camino no es generar activos de información para venderlos, porque entonces no estás generando activos de información, estás generando productos de información y te deshaces de ellos, cobras tu dinero y se acabó. Si los ves más como una inversión, como un activo, y haces cosas como esta, usas tus activos para generar inteligencia, esa es la gran apuesta de la analítica. No es casualidad que la analítica está de moda y no es solo porque tenemos las herramientas tecnológicas y el conocimiento y el poder de cómputo. Es también porque seguramente es más rentable usar tu activo y generar valor que venderlo y deshacerte de él. Es un poco mi respuesta a esa pregunta de cómo generas valor al interior, ¿no? Lo más valioso que tienes dentro de la organización es tus activos de información. No los vendas, porque entonces
esos activos de información tuyos que podrían ser una ventaja competitiva o un diferenciador, deja de serlo, ¿no? Y, y, y tendríamos que irnos como las gurús de la administración, ¿no? A ver, o sea, ¿qué es mejor, ¿no? O en qué me enfoco, ¿no? ¿En el precio o en generar valor hacia la organización? ¿En ser igual que mi competencia o diferenciarme? Recuerden que tener valores activos de información puede convertirse en un diferenciador que te dé una ventaja competitiva. No deberías tomar en primera instancia la opción de monetizarlos mediante su venta, ¿no? No sé si con eso contesté aquella pregunta de ¿y cómo genero valor al interior, ¿no? Y acá hay otra, Cristian, de Sí, Marco Garfias, que nos adelante Marco. pregunta, dice, el conocimiento puede ser generado, pero queda en manos de quien aprende y la usa. Eso no garantiza, eso no garantiza que el conocimiento sea propiedad de la empresa. Luego, quien Totalmente tiene de el acuerdo. conocimiento se puede marchar. ¿Cómo se conserva ese conocimiento al interno? Mira, tienes toda la razón, Marco. Por eso a mí cuando me hablan de empresas inteligentes, lo que yo siempre contesto es, las empresas son tan inteligentes como las personas que están allá adentro. Efectivamente, el conocimiento se queda en primera instancia en las personas. ¿Cómo lo guardas para la organización? Pues documentando, ¿no? Recopilando, documentando, ¿no? Para que todo ese conocimiento se quede tanto en la mente, en la cabeza de la persona que generó el conocimiento, pero también se quede en la organización. Y en la gestión de datos hay muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Siempre platicamos en algunas otras charlas, por ejemplo, los metadatos de negocio. ¿Dónde almacenas los metadatos de negocio? Que por cierto son una fuente importantísima de conocimiento. No, pues resulta que los metadatos de negocio estaban en la cabeza del encargado de esa área. ¿Y qué crees? Que el encargado de esa área acaba de renunciar. Se fue con todo y nuestro almacén de metadatos. ¿Qué hubiera pasado si la empresa toma la previsión de todo lo que este sujeto aprendió, documentarlo? El día que la persona se va a ir con un montón de conocimiento en su cabeza, pero va a dejar el mismo montón de conocimiento en la organización. Y esa es la clave para que el conocimiento se quede en las empresas, ¿no? El conocimiento, a diferencia de cualquier otro activo que se les ocurra, es el único activo que se multiplica. Si yo aprendo y te lo enseño, yo no perdí conocimiento ni tú lo ganaste. Los dos tenemos conocimiento. Y vaya, ya me estoy poniendo romántico, pero eso es lo que pasa en las organizaciones. Y la gestión de datos, digamos como en los procesos de la gestión de datos, algo en lo que se hace mucho énfasis es en eso. Se va a generar conocimiento, pero parte de la gestión es documenta todo, ¿no? Y guárdalo en un sistema, y ten tu almacén de metadatos, y documenta tu arquitectura. ¿Por qué? Para que el conocimiento se quede hacia dentro de la organización, ¿no? Marco, a lo mejor te contesté muy románticamente, pero así es como yo lo percibo. El conocimiento, si se comparte, no se divide. Al contrario, se multiplica. Se lo lleva la persona y se queda en la organización y los dos ganan, ¿no? Y además déjame decirlo en términos, en otro nivel de conceptos. O sea, entendamos cómo es que la humanidad ha evolucionado. La humanidad ha evolucionado justo haciendo eso, justo trasladándose los conocimientos, ¿no? El conocimiento sí, efectivamente, es el camino más rentable. La historia de la humanidad y la ciencia son la mejor prueba de ello. Mucho más sencillo resulta en una organización, ¿no? Es un poco como la problemática o un poco lo que hacen las instituciones de enseñanza. ¿Qué hacen las instituciones de enseñanza? Pagan investigadores, ¿no? ¿Quién tiene el conocimiento? Pues el investigador. Pero el documento resultante de la investigación se queda en la biblioteca y se comparte con la comunidad. Esa es la manera en que compartes el conocimiento, documentándolo primero, compartiéndolo después, ¿no? Bueno,
dejaré el romanticismo y me voy a regresar a la última fuente de la que habla Doug Laney, de la cual se puede obtener valor. Dice, lo puedes vender, me queda claro que puedes hacer analítica, pero no te olvides de esta zona oscura de los datos, le llama a él el dark data, ¿no? Ahí hay un gran tesoro. Dice, incluso utilizando la analítica, tú vas a analizar los datos que están listos para ponerlos en el pipeline de la analítica. Pero hay un montón de datos en la organización que no están listos para meterlos a la tubería de la analítica. Y en ellos también hay un montón de riqueza. Y se nos olvidan. Por ejemplo, todo, en su mayoría, datos no estructurados. Las conversaciones en emails, contenidos en los contratos, documentos, bitácoras de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos datos, déjenme decirlo así, en crudo, que no están listos para meterlo en la tubería de la analítica, todos esos les llama Lani el dark data y dice, no lo pierdas de vista. Ahí puede haber muchísima información valiosa. O déjenme decirlo en estos términos. Pueden constituir una colección o subconjunto de datos que en sí conforman un activo de información, aunque éste todavía no pase a los caminos tradicionales de la analítica. ¿Ok? Bueno, entonces, en este punto, pues seguramente no he dicho nada que no sepan. Bueno, pues ya sabía que la analítica era el camino, ¿no? Bueno, analítica, que es este gran paraguas que engloba todo lo que hacemos hoy en día del business intelligence y la ciencia de datos y todas estas cosas que hacemos. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Lo que probablemente todavía nos falta es generar o armar un camino o un método, diseñar un método para hacerlo de manera sistemática. Y aún así, aunque la analítica sea un camino, o sea, el camino que trae la promesa más grande de rentabilidad, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? David Abbott, tengan cuidado con la analítica. ¿Por qué? Dice David Abbott, nuestra tecnología de información está muy avanzada al punto de que es capaz de entregarnos basura a la velocidad de la luz. Y déjenme centrar en este punto en más conceptos de gestión de datos. Yo tengo la tecnología, tengo la infraestructura y tengo el personal adecuado para hacer analítica, para hacer inteligencia de negocios, ciencia de datos, lo que ustedes quieran. Tengo la mejor tecnología, pero los datos que pasan por ahí son datos que no sirven porque no tienen calidad. Luego entonces a lo que voy es a este concepto de la gestión de datos que dice, a ver, pues sí, puedes ser analítica, pero sí, tus aplicaciones lo que generan es basura a la velocidad de la luz, vas a hacer pues, analítica o análisis de basura. Te tienes que ir a los fundamentos, te tienes que ir a gestionar la calidad, te tienes que ir a que tus datos sean confiables, te tienes que ir a que tengas los fundamentos de la gestión de datos sólida para que entonces todo lo que pase cuando llegues a la analítica sea valioso, sea consistente y sobre todo conteste preguntas de negocio, que eso es lo que a veces no pasa. Oye, pues ya compré mi herramienta, ya le metí los datos y ahora, ¿qué hago con eso que salió? Pues lo que deberías hacer es contestar preguntas de negocio. Si no hay calidad en los datos, si no hay adecuada gestión de los datos y si no hay preguntas de negocio, pues la analítica sirve de muy poco para generar valor, ¿no? Y también un poco a propósito de la analítica, me centro en esta lámina en lo que es la ciencia de datos. La gran apuesta en las organizaciones hoy en día es que con ciencia de datos vamos a generar valores, riquezas inusitadas, ¿no? Y puede ser, pero hay que tener cuidado y tratar de atender a estas lecciones. Las voy enumerando en esta lámina. A ver, lo más importante en la ciencia de datos es la pregunta. Es, ¿qué quieres contestar con los datos? Luego entonces, lo segundo más importante son los datos. Lo más importante sigue siendo la pregunta que quieres contestar. Para que los datos sean útiles, tienes que gestionarlos adecuadamente y utilizarlos éticamente. Luego, hablando de los científicos de datos y los modelos que crean, los modelos pueden contener sesgos de quien los creó.
no necesariamente te van a contestar lo que quieres, hay que tener mucho cuidado. Importante, hay que desarrollar verdaderos científicos. Los científicos de datos tienen que tener una gran literacidad de datos, tienen que ser muy técnicos, pero también tienen que entender el negocio, ¿no? Y luego a propósito de el Big Data, o sea, el tamaño de los datos no importa, no importa si es Big Data o Little Data. Lo importante es que sean datos correctos. Y regreso ahí a los preceptos de la gestión de datos, ¿no? Y por último, no caer en la trampa. A ver, Big Data y ciencia de datos son proyectos de investigación. No hay garantías de éxito. Así es como hay que entender la ciencia de datos hoy en día y no malentenderla. No es la gallina de los huevos de oro. No. Es un método científico para contestar preguntas de negocio y encontrar respuestas en los datos a preguntas, algunas conocidas, algunas inusitadas, pero no para generar valor como por arte de magia, ¿no? Así es que, aunque la analítica sea la gran apuesta, pues hay que tomárselo con cuidado, ¿no? No es arte de magia. Hay un montón de trabajo, de conocimiento y de gestión de datos atrás, ¿no? Bueno, ya nada más para cerrar, dos láminas que les quiero mostrar es, ya decía yo, seguro muchas cosas que les dije, pues ya las sabían. Ahora, lo importante es como ponerles un método para que funcionen. Y aquí propongo estos 7 pasos para convertir los datos en dinero. Paso número 1. Establecer una gestión de datos encargada de generar beneficios económicos medibles a partir de los activos de información disponibles. Gestión de datos es la base fundamental. 2. Desarrollar y mantener un inventario de activos de información dentro de la compañía, así como de fuentes externas. 3. Evaluar alternativas directas e indirectas de monetización de la información. Directa la puedes vender, indirecta ya platicamos de las tuberías de la analítica o de ese dark data que no entra todavía a la tubería de la analítica. 4. Identificar, adoptar y adaptar ideas de monetización de datos de alto valor de organizaciones en otras industrias. Muchas veces lo que sucede dentro de una industria es que los datos se vuelven un activo valiosísimo que se comparte. Por ejemplo, en industrias muy reguladas y muy organizadas, por ejemplo, la industria de seguros en México, todos los competidores de la industria proveen información operacional, ni siquiera es que den información mucho más fina, información operacional, una asociación que genera productos de información en beneficio de toda la industria. Una buena pregunta hacia dentro de nuestra organización es, ¿tengo algún activo de información que podría ser apreciado por la industria o por otras industrias? Sí. Pues tienes una mina de oro ahí, porque ese activo de información es valioso no solo hacia adentro, sino resultaría valioso para el mercado, para la industria, ¿no? 5. Probar la viabilidad de las ideas para monetizar la información. Antes de monetizarla, decide qué es más rentable, que por cierto es la pregunta, decía por ahí Marco, del $1,000,000, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Y cómo sé qué me conviene más, si venderla o analizarla, ¿no? 6. Preparar y crear paquetes de datos para monetizarlos. Es un poco lo que les decía ahora. Algunas industrias hacen eso. Los gobiernos incluso tienen esta política de datos abiertos. Los datos abiertos no son activos de información, son datos sin contexto. Cuando de la información abierta generas datos en contexto valiosos para alguna industria, entonces tienes un activo de información. Por último, establecer y cultivar un mercado para los activos de información. A ver, si lo quieres monetizar y el camino es venderlo, tienes que entender que para que lo vendas tiene que haber alguien que lo compre. Es decir, tiene que haber un mercado, ¿no? Por último, nada más quiero cerrar esta presentación con Peter Aiken, también muy conocido gurú de la gestión de datos, que tiene esta frase que a mí me hace mucho sentido y por eso la traigo aquí con ustedes. Dice, los datos son la nueva tierra, soil, a diferencia del petróleo, que es oil, ya que el proceso para obtener valor de los datos se parece más a esta. Plante cosas buenas en ella y producirá beneficios una y otra vez, pero deberá esperar. Trabajar la tierra requiere dedicación y paciencia. Uno no siembra tomates un martes
y los cosecha al siguiente jueves. Gestionar y generar activos de información valiosos no es una cosa que vaya a suceder de un martes a un jueves. Implica mucho trabajo y mucho conocimiento y mucha gestión. Con eso termino lo que traía como exposición. Por supuesto, si alguien quiere compartir, preguntar, conversar, pues adelante. Sí, muchas gracias, Cristian. Pues mira, parece que no hay más preguntas. Creo que se fueron resolviendo a lo largo del desarrollo del webinar. No sé si alguien tuviera alguna pregunta adicional que quisiera hacer a Cristian, si no, le daría la palabra a Diego para que entonces cierre ya el evento. A ver, no, creo que no es. No, creo que Diego no. Ah, sí, no, ya está, ahí está ya Diego. Pues adelante, Diego, ya no hubo más preguntas, se resolvieron a lo largo de la sesión. Ya, súper. Bueno, agradecer a todos, agradecerte Cristian, Ramón, por la disertación, ha estado realmente bastante buena. Igual, no sé si tienes la slide de patrocinadores como para hacerle mención. Sí, claro. Entonces déjenme ya nada más pasar a la sección de anuncios, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues primero gracias a Fit Academy por tenernos aquí. Lo que pongo ahí en la pantalla es nuestro calendario de cursos del primer semestre de 2021. Para mayor información, por favor, síganos en las redes sociales, en LinkedIn como Fit Academy Latam, para que estén al pendiente de todos los cursos que tenemos para ustedes. Tenemos dos tipos de cursos, cursos de certificación y talleres, decimos nosotros, para poner manos a la obra y desarrollar la gestión de datos en las organizaciones. Entonces, invitarlos a que nos sigan y estén al pendiente de nuestro calendario. Y Bueno, igual acotando un poquito, Chris, este lunes está empezando el taller de arquitectura de Fit Academy, ¿no? así es, por aquí debe andar. Taller de Ahí, arquitectura empieza efectivamente el lunes. súper. Igual, cualquier interesado, se van a mandar los datos como para que puedan inscribirse, igual con el capítulo de Dama Bolivia. Y bueno, si quieres, podemos pasar a la otra slide. Agradecerles a Fit Academy y hacer una mención a VP, es una empresa boliviana de tecnología enfocada a la gestión de datos y el e-commerce. Los datos igual van a estar colgados en la página, ellos son nuestros dos patrocinadores y bueno, esperamos tener muchos más, pero así estamos arrancando y el próximo evento ya lo vamos a ir difundiendo en las redes, ¿no? Síganos en Facebook, LinkedIn, sobre todo, para poder enterarse de todos los eventos que tenemos. El próximo evento lo va a dar Ramón, es de datos maestros y datos de referencia. Es algo que igual todas las organizaciones están arrancando y están empezando a tener esta estrategia para darle valor a sus datos, ¿no? Muchas gracias y bueno, hasta pronto. Gracias a todos, buenas tardes.